Buenos días, tardes o noches, mis cuchurufletitos. Hoy les traigo un nuevo video, así que pónganse cómodos y disfruten. O les cobro el doble. Mal agradecidos. Capítulo 211, Uma Musume Pretty Derby, al sótano. Justo cuando Mizuno y Rush Shower llegaron al campo de entrenamiento, vieron a Tokai Teiyo, quien siempre llegaba primero de pie junto a la valla al lado de la pista. Con ella estaba la compañera de Mizuno y entrenadora, Kiryuin Aoi. En ese momento, yo permanecía obedientemente de pie, con las manos entrelazadas detrás de la espalda, escuchando en silencio a Kiryuin-san mientras asignaba las tareas de entrenamiento del día. Kiryuin-san sostenía su teléfono con una mano, la pantalla mostrando el historial de chat con Mizuno lleno de planes de entrenamiento que Mizuno le había enviado semanas atrás para cada una del equipo. Tokai Teiyo-san, según las instrucciones del entrenador Mizuno, las tareas de hoy son 30 series de saltos con peso, 50 vueltas corriendo, 1 hora de entrenamiento de natación y además. Pero a mitad de la explicación de Kiryuin-san, la nariz de Teiyo se movió ligeramente, como si percibiera un olor familiar, y sus orejas se levantaron de inmediato con entusiasmo. Entrenador. Tokai Teiyo giró alegremente, descubriendo la llegada de Mizuno. Pero al siguiente instante, su sonrisa se congeló al ver algo que le resultaba sumamente desagradable. Teiyo fijó la mirada en las manos que Mizuno y Rush Shower sostenían juntas y sus ojos se fueron apagando gradualmente. ¿Por qué Rush Shower-san había llegado con el entrenador Mizuno, sosteniendo sus manos de manera tan íntima, casi como amantes? Yo no podía entenderlo. Después de todo, hasta la tarde de ayer, Mizuno aún pasaba tiempo en los parterres de flores con ella y el presidente Rudolph. ¿Cómo podía la relación de Rush Shower-san con Mizuno volverse tan cercana de la noche a la mañana? ¿Teiyo-san? Kiryuin-san, que justo se preguntaba por qué Teiyo había desviado abruptamente la mirada durante la asignación de tareas y cuyo humor parecía haberse deteriorado instantáneamente, finalmente siguió la mirada de Teiyo y vio a Mizuno después de unos segundos. ¿Oh? ¿Entrenador Mizuno? Kiryuin-san tropezó ligeramente hacia Mizuno, mirándolo de arriba a abajo. Su expresión mostraba 3 partes de sorpresa, 3 partes de alegría y 4 partes ira. ¿Entrenador Mizuno, ha terminado finalmente sus asuntos? Kiryuin-san se puso con las manos en la cintura, con las mejillas ligeramente infladas por la frustración, claramente descontenta de que Mizuno hubiera dejado su equipo bajo su cuidado y luego desaparecido durante varias semanas. ¿Saben lo complicado que fue ayudar al entrenador Mizuno a cuidar a Suzuma? El entrenamiento en sí no era problema. Después de todo, excepto Urara-san, las demás Suma del equipo de Mizuno eran extremadamente talentosas. Requerían poca instrucción detallada y lograban sus objetivos fácilmente. El verdadero dolor de cabeza era su estado emocional. Porque las chicas del equipo de Mizuno, en distintos grados, eran muy dependientes de él. Cuando el entrenador Mizuno estaba ausente, se comportaban como el oeste sin Jerusalén, niños privados de sus juguetes favoritos, animales despojados de su refugio seguro. Su humor empeoraba y sus comportamientos se volvían erráticos. La risa confiada habitual de Ken Hello-san se volvió más rara y aparecía algo melancólica, mirando fijamente los registros de chat en su teléfono, aparentemente recordando los días en que Mizuno-san la elogiaba día y noche. Rush Shower-san, aunque nunca decía nada y siempre parecía obediente, claramente sufría profundamente por la ausencia de Mizuno-san. Por sus expresiones cada vez más tristes, Kiryuin-san sospechaba que podría haber llorado en secreto muchas veces. Pero lo peor era Mejiro McQueen-san. Ella ansiaba desesperadamente la bebida de miel casera del entrenador Mizuno, tratándola como una fuente de energía esencial para sobrevivir. Incluso un día sin ella la hacía sentirse terriblemente miserable. A veces, Kiryuin-san incluso la escuchaba murmurar sobre reclutar algunas hermanas de la familia Mejiro, usar sus conexiones familiares y excavar toda la ciudad si fuera necesario, solo para encontrar al entrenador Mizuno.
Lo que más sorprendió a Kiryu-in-san fue que la usualmente dependiente Tokaicho había actuado con más normalidad que todas las chicas durante la desaparición de Mizuno. Esto hizo que Kiryu-in-san sospechara que quizás yo tenía algún método secreto para mantenerse en contacto con el entrenador Mizuno. Perdón por eso. Mizuno tosió incómodo, rascándose la cabeza al ver la expresión molesta de Kiryu-in-san. Kiryu-in-san, debe haber sido duro estas últimas semanas. Si solo es una disculpa simple, entrenador Mizuno, no la aceptaré. Kiryu-in-san negó con la cabeza decididamente. Claro, cuando Mizuno dejó su equipo a su cuidado, también ayudó a crear planes de entrenamiento para su propia UMA, Happy Mic, y eso había sido útil. Pero la ayuda de Mizuno no compensaba el agotamiento mental de soportar constantemente el resentimiento de Suzuma. Por lo tanto, una simple disculpa verbal definitivamente no era suficiente. Debe darme algún tipo de compensación antes de que acepte su disculpa. Kiryu-in-san levantó el índice seriamente hacia Mizuno. ¿Compensación? ¿Qué tipo de compensación?, preguntó Mizuno, confundido. Kiryu-in-san se tocó la mejilla pensativa, de repente tuvo una idea. Se iluminó, asintió satisfecha y dijo: Entrenador Mizuno, ¿qué tal si me acompaña a la librería de la ciudad este fin de semana? Acabo de encontrar algunos libros interesantes que me gustaría compartir con usted. ¿La librería? Los ojos de Mizuno se iluminaron, mostrando gran interés. Inicialmente esperaba que Kiryu-in-san pidiera algo excesivo. Incluso estaba preparado para encontrar una excusa y ofrecer planes de entrenamiento más personalizados para Happy Mic. Pero la petición resultó ser solo visitar una librería. Fantástico. Mizuno ya había terminado todos sus libros almacenados y necesitaba nuevos. La invitación de Kiryu-in-san coincidía perfectamente con su próximo paso. Mizuno asintió de inmediato y aceptó: claro, no hay problema. Entonces está decidido. Kiryu-in-san aplaudió feliz y sonrió brillantemente. Entrenador Mizuno, nos vemos este sábado. No llegue tarde. Sí, nos vemos entonces, respondió Mizuno. Tokaicho, a una cierta distancia, vio a Mizuno y Kiryu-in-san charlar alegremente. Sus ojos se oscurecieron aún más, y una intensa frustración brotó en su pecho. Yo claramente conocí al entrenador Mizuno primero. He pasado más tiempo con él que nadie. ¿Por qué cada vez que quiero tomar la mano del entrenador Mizuno, siempre sucede justo cuando se da vuelta, haciendo que pierda la oportunidad? ¿Y ahora Mizuno-san vuelve esta mañana ya tomándose de la mano con Sower-san? ¿Por qué cuando lo invito a salir, siempre dice que está ocupado con el trabajo? Pero cuando Kiryu-in-san lo invita, ¿de repente tiene tiempo? Esto es tan injusto. Yo infló las mejillas con enojo, sintiéndose atacada por el destino. De lo contrario, ¿por qué había puesto más esfuerzo que nadie y aún así no podía ganarse al entrenador Mizuno su progreso, incluso quedando muy atrás de todos los demás? Esto iba totalmente en contra de su objetivo de ser siempre la número uno en todo. Espera. En medio de su miseria, yo tuvo de repente una idea extraña pero extrañamente lógica. Si el entrenador Mizuno no puede interactuar con otras Feno, ninguna otra persona aparte de ella, ¿no sería eternamente la número uno en capturar el corazón de Mizuno-san? Todavía no sabía cómo lograr este objetivo. Pero ahora no era el momento de pensar en eso. Su asunto más urgente era recuperar al entrenador Mizuno. Justo cuando Kyo se decidió y se preparaba para avanzar y abrazar a Mizuno directamente para demostrar a todos quién estaba más cerca de él. ¿Qué es ese olor? Mizuno de repente olfateó el aire, temblando ligeramente, y su cuerpo comenzó a moverse involuntariamente. Soltó la mano de Shaori y giró mecánicamente hacia otra dirección. ¿Oni-sama? ¿Entrenador? ¿Entrenador Mizuno?
Las chicas estaban desconcertadas, sin entender hacia dónde se dirigía Mizuno de repente. Tras caminar mecánicamente una corta distancia, Mizuno abrió los brazos de par en par. Y a la vista de todos, abrazó firmemente a Kenhelo, que acababa de llegar y estaba a punto de saludarlos. Capítulo 212, Uma Musume Pretty Derby, al sótano, 212. Esa fue la primera idea que cruzó por la mente de todos. Y la segunda, la tercera, la cuarta así como las cientos que siguieron después, sin excepción, también era. Si los signos de interrogación pudieran materializarse físicamente, ¿en este momento Mizuno estaría completamente rodeado por ellos? Era como si acabara de jugar como un héroe huérfano y de algún modo hubiera sacado 0/21/0. Tokaicho, Rush Shaori y Kiryu y Naoi, tres chicas quedaron boquiabiertas, mirando la escena ridícula frente a ellas. ¿Por qué el entrenador Mizuno de repente se giró, se acercó a la delegada Kenhelo y la abrazó sin decir una sola palabra? Por supuesto, la más desconcertada era Kenhelo, quien había sido abrazada abruptamente por Mizuno sin previo aviso. Acababa de caminar desde la sala de entrenamiento hacia el campo de práctica, y al ver caras conocidas Rise Shaor, Tokaicho y Kiryuin estaba a punto de saludarlas cuando de repente alguien la abrazó con fuerza. Inicialmente, Kenhelo había querido darle un codazo inmediato a ese descarado que osaba manchar la reputación de una reina de primera clase. Un golpe a corta distancia de una Uma genial como ella, aunque este rebelde no ascendiera instantáneamente a encontrarse con Lao Da, padrino, al menos sufriría heridas graves y pasaría el resto de su vida postrada como vegetal. Pero al mirar más de cerca, Kenhelo se dio cuenta de que el rebelde que la abrazaba era en realidad el entrenador Mizuno, quien había estado desaparecido durante varias semanas. En ese momento de confusión, Kenhelo sintió un pequeño éxtasis. Entrenador Mizuno, ¿por qué me está abrazando? Kenhelo enredó los dedos con torpeza, intentando suavemente liberarse del abrazo, pero, lamentablemente, no pudo escapar. Sus mejillas se sonrojaron, bajando la cabeza con timidez, sus orejas de Uma golpearon furiosamente la cara de Mizuno. Aunque sé que mi aura majestuosa y de primera clase te llena de admiración y quieres apreciar mi presencia de cerca, no puedes simplemente abrazarme sin decir nada. Solo después de que Kenhelo lo señalara, Mizuno finalmente se dio cuenta de que se había desconectado por completo. Cuando reaccionó, ya estaba junto a Kenhelo y ya la había abrazado. Lo siento mucho. Mizuno rápidamente soltó a Kenhelo, levantó ambas manos en señal de rendición y retrocedió, demostrando que no tenía ninguna intención inapropiada, fue totalmente accidental. HMPH. Al ver que Mizuno se retiraba, Kenhelo levantó la cabeza con orgullo, cruzó los brazos sobre el pecho y mostró una expresión que decía, ya que has reconocido tu error, esta reina te perdona esta vez. Pero aunque Kenhelo mostrara desdén externamente por el abrazo repentino, cuando Mizuno la soltó, aún sintió un extraño vacío como si hubiera perdido algo cálido y precioso. Sin embargo, apenas pasaron 3 segundos antes de que Kenhelo sintiera que eso cálido y precioso volvía a ella. Porque Mizuno la abrazó de nuevo. ¿Entrenador Mizuno? Esta vez, Kenhelo no se resistió en absoluto, solo se quedó mirando con asombro mientras Mizuno la abrazaba por detrás. Si el abrazo frontal anterior parecía el reencuentro emocionado y juvenil de dos amantes separados por mucho tiempo, este segundo abrazo por la espalda se parecía más a una pareja en luna de miel. Como si el esposo se hubiera escabullido traviesamente detrás de su esposa, envolviendo suavemente su cintura, con las mejillas juntas, compartiendo una dulzura tierna mezclada con excitación ardiente. Pero sin importar el escenario, Mizuno no quería estar allí por voluntad propia. ¿Qué está pasando? Mizuno miró hacia Kenhelo, sintiendo que su cerebro estaba a punto de explotar. ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Por qué no puedo dejar de abrazar a Kenhelo?
Era una sensación extremadamente extraña. Claramente, su cerebro enviaba la orden de alejarse de Ken Helo, pero después de que el mensaje viajara por sus nervios, el comando que ejecutó su cuerpo fue abrazarla en su lugar. Mi cuerpo me ha traicionado. Todos al darse cuenta de que ya no podía controlar su cuerpo, Mizuno solo podía esperar ayuda de alguien más. Rice Shower, por favor ayúdenme. ¿Pueden separarnos? Mizuno imploró desesperadamente a las dos Uma que observaban desde un costado. Con la fuerza natural de la Suma, separarlo de la espalda de Ken Helo debería ser algo muy sencillo. Sí. Rice Shower y Tokaicho asintieron, extendieron las manos y trataron de despegar las manos de Mizuno de la cintura de Ken Helo. En realidad, habían querido intervenir desde hace tiempo. Después de todo, ver a la persona que les gustaba abrazando a otra Uma aunque fuera su compañera o incluso amiga naturalmente despertaba celos. Pero no estaban seguras de si Mizuno abrazaba voluntariamente a Ken Helo, así que no se habían atrevido a intervenir antes, por miedo a herir sus sentimientos. Pero ahora parecía claro el entrenador Mizuno estaba siendo forzado, por alguna circunstancia especial, a abrazar a Ken Helo. En realidad, estaba completamente en contra de su voluntad. Tanto Tokaicho como Rice Shower soltaron simultáneamente un suspiro de alivio. Capítulo 213, Uma Musume Pretty Derby, al sótano, 213. Sin embargo, separar a Mizuno de Ken Helo no iba a ser tarea fácil. Aunque su cerebro enviaba órdenes desesperadas de retroceder, su cuerpo se negaba obstinadamente a obedecer. De hecho, al percibir la intención de Tokaicho y Rice Shower de separarlos, los brazos de Mizuno se apretaron aún más alrededor de Ken Helo, intentando desesperadamente evitar que se separaran. Entrenador Mizuno. ¿Dónde crees que estás tocando?, gritó Ken Helo, con el rostro enrojecido. Claramente sentía que las manos de Mizuno, intentando abrazarla más fuerte, se deslizaban lentamente desde su abdomen, peligrosamente cerca de su pecho. Ese era un lugar extremadamente importante para una chica, que absolutamente nadie podía tocar excepto la persona más significativa. Cualquiera que se atreviera a tocarlo sería castigado inmediatamente por los espectadores justicieros. Ni hablar de la altiva Ken Helo. Si alguien tocaba el pecho de la primera clase, además de pagar con su vida, la única alternativa sería ofrecer una vida de servidumbre. No lo sé. Mizuno agitó la cabeza frenéticamente. Maldito, ¿acaso no has visto a la primera clase King durante demasiado tiempo, y por fin salen a relucir tus verdaderos colores?, reprendió tímidamente Ken Helo, presionando las manos errantes de Mizuno para evitar que alcanzaran su pecho. En realidad, dada su fuerza Uma, le habría resultado trivial escapar del abrazo de Mizuno. Un poco más de fuerza y fácilmente podría liberarse. Pero si lo hacía, Mizuno seguramente se lastimaría, al menos con huesos fracturados, en el peor de los casos con daños musculares permanentes. Por eso no se había liberado por la fuerza. Además, estar abrazada así por el entrenador Mizuno en realidad se sentía bastante bien. Pero tocar allí estaba absolutamente fuera de discusión. Al menos, no ahora. Como mínimo, primero tendría que dar su primer beso. Entrenador Mizuno, no lo estás haciendo a propósito, ¿verdad? King Halo mordió suavemente su labio, levantando la cabeza y mirando el rostro enmascarado de Mizuno. Kiryuin-san, que finalmente los alcanzó y vio a la pareja en una posición tan íntima, no pudo evitar comentar. Entrenador Mizuno, ¿no cree que su relación con su estudiante es un poco demasiado íntima? No. Absolutamente. No es así, gimió Mizuno, casi llorando de frustración. Su reputación de por vida, la imagen de un sigma masculino que jamás se acercaba a una Uma de manera casual, se había destruido en un instante, transformándolo en un pervertido repugnante que atacaba a su propia Uma e incluso intentaba tocar su pecho. Mizuno sospechó brevemente que estaba en una pesadilla.
Pero la sensación que claramente sentía a través de su cuerpo, junto con su pensamiento completamente lúcido, le decía que esto era la realidad. ¿Qué demonios le pasaba a su cuerpo? ¿Por qué de repente estaba tan desesperado por abrazar a Kenhelo? Espera. Mizuno de repente tuvo una realización. Miró hacia abajo y preguntó con urgencia a Kenhelo. Kenhelo-san, ¿visitaste la sala de entrenamiento de nuestro equipo? La razón por la que preguntó fue que recordó de repente que dentro de la sala de entrenamiento todavía quedaba una botella de poción aterradora sobre la mesa. Rise Shaor no la había bebido, y él había olvidado deshacerse de ella. ¿La sala de entrenamiento? King Galo pensó un momento, luego asintió. Sí. No habrás bebido el líquido claro de la botella etiquetada con B, que quedó sobre la mesa, ¿verdad?, preguntó Mizuno con asombro. Kenhelo aún no respondía, él ya conocía la respuesta en su corazón. Sí lo hice. ¿Pasa algo? King Galo inclinó la cabeza, confundida por la reacción tan dramática de Mizuno. ¿Era tu agua, entrenador Mizuno? Es solo agua, puedo comprarte otra botella luego. Eso definitivamente no es agua ordinaria. Ahora Mizuno estaba completamente seguro. La razón por la que su cuerpo abrazaba a Kenhelo sin control era porque ella había bebido accidentalmente la botella B de la poción Quiero un abrazo que Ras Shaor había comprado en el mercado negro. ¿King-san bebió esa poción? Ras Shaor acababa de colocar sus manos sobre los brazos de Mizuno, con la intención de ayudar a separarlo de Kenhelo, pero al escuchar la confirmación de Kenhelo, se quedó congelada. Oni-sama también lo bebió. ¿Qué poción?, preguntó Tokaicho, curiosa. Es así. Mizuno explicó rápidamente los efectos y el uso de la poción a todos, aunque cuidadosamente ocultó que provenía del mercado negro de Tachón, por si alguna Uma quería hacer un mal uso. King Galo y Kiryu-san mostraron expresiones de asombro al enterarse de que existían pociones tan extrañas. Mientras tanto, los ojos de Tokaicho se iluminaron al instante. Ah. ¿Existe algo tan increíble? La emoción invadió a Tyo, pero también sintió un profundo arrepentimiento. Maldita sí. Si lo hubiera sabido antes, no habría venido directo a la pista para ser la primera. Debería haber ido a la sala de entrenamiento y beber esa poción que mencionó el entrenador Mizuno. Si la hubiera bebido, obviamente el Uma que Mizuno estaría abrazando ahora sería yo, Tokaicho. Mizuno la miró, sin palabras. Sin duda, su decisión de ocultar la información del mercado negro había sido correcta. Si Tyo supiera dónde comprar tales pociones, Mizuno no podría predecir cuándo podría beber algo extraño, cerrar los ojos y despertar en el sótano del monarca. Notando la mirada de Mizuno, Tokaicho se volvió incómoda. Lo que quiero decir es cómo puede existir una poción que obliga a los entrenadores a abrazar a su Uma por toda una semana. Eso es maravilloso, quiero decir, terrible. Mizuno. Oni-sama, déjame ayudarte, dijo Ras Shaor suavemente, tirando delicadamente de los brazos de Mizuno para alejarlo de Kenhelo. Gracias a la fuerza Uma, especialmente de una Uma extremadamente talentosa, Ras Shaor arrastró fácilmente a Mizuno sin mucho esfuerzo. Por primera vez, Mizuno reconoció un beneficio oculto de que la fuerza humana fuera inferior a la de una Uma. Siempre que un humano estuviera a punto de cometer algo imprudente o peligroso, una Uma podría intervenir fácilmente y evitar que cometiera crímenes o se lastimara. Aunque, si una Uma realmente quisiera apoyar a un humano, ni cientos de humanos podrían detenerla. Eabeo Ras Shaor abrazó la cintura de Mizuno, llevándolo 20 metros lejos de Kenhelo. Oni-sama, ¿esta distancia es suficiente? Ras Shaor lo dejó en el suelo, inclinando la cabeza de manera adorable y parpadeando inocentemente. Sí, es suficiente. Mizuno la elogió, acariciando suavemente su cabeza.
La distancia era razonable. Incluso si se liberara del agarre de Rush Shaor y corriera, 20 metros seguían siendo demasiado, los humanos no podían superar a una Uma, por lo que era imposible que Mizuno escapara de la persecución de Rush Shaor. Incluso si, por una mínima posibilidad, lograra alcanzarla y llegar a Kenhelo, Tokaicho y Kiryu-Insan aún bloquearían su camino, y Kenhelo misma podría simplemente huir más lejos. Por lo tanto, las posibilidades de Mizuno de continuar abrazando a Kenhelo eran efectivamente cero. Todos suspiraron aliviados. Sin embargo, justo cuando todas las chicas bajaron la guardia, la mano izquierda de Mizuno se movió de repente. Aprovechando la distracción de todos, se deslizó hacia atrás, haciendo cosquillas en la axila de Rush Shaor. Rise Shaor aflojó el agarre levemente por reflejo, sorprendida. La mano izquierda de Mizuno aprovechó la oportunidad, moviéndose a una velocidad sin precedentes, y agarró la cremallera de su chaqueta. Boos bajó la cremallera. ¿Qué? Mizuno miró horrorizado su mano izquierda y comprendió instantáneamente lo que su cuerpo descontrolado planeaba. Después de todo, su cuerpo era parte de él, cualquiera que fuera la estrategia astuta que su cerebro pudiera imaginar, su cuerpo naturalmente también lo sabía. Solo quedaba una manera de alcanzar a Kenhelo entre todas las defensas de la Suma. Para abrazar a Kenhelo, su cuerpo estaba dispuesto a quitarse la ropa y exponer su constitución de Uma Mint. No. Manita izquierda. No toques eso. Capítulo 214, Uma Musume Pretty Derby, al sótano. No. Manita izquierda. No toques eso. Mizuno reaccionó rápidamente, alcanzando con la mano derecha y apretando con fuerza su propia muñeca izquierda para evitar que la cremallera bajara más. Por suerte, Mizuno era diestro. Normalmente escribía y levantaba cosas con la mano derecha, más fuerte, por lo que logró impedir que la izquierda empezara a quitarle la ropa. Pero antes de que pudiera celebrar esa pequeña victoria, el control sobre sus manos cambió de repente. Su cuerpo abandonó de inmediato el control de la izquierda, pasando a la mucho más poderosa mano derecha. El poder de mi rey. Mizuno intentó frenarlo con la mano izquierda, pero bajo la supresión de la derecha, la cremallera comenzó a deslizarse hacia abajo nuevamente. Sí. Oni-sama. Rise Shaor reaccionó de inmediato, agarrando la mano derecha de Mizuno y subiendo la cremallera. Entrenador Mizuno. Tokaicho también corrió hacia él, abrazando firmemente su brazo izquierdo contra su pecho. Las dos Uma, una a cada lado, incluso envolvieron sus piernas alrededor de las de Mizuno para inmovilizarlo por completo. Pero aunque sus extremidades estaban completamente restringidas, el ataque de su cuerpo no se detuvo. Bo-oh-oh. Ráfagas de aire salían de su boca, moviendo la capucha de su cabeza. Mizuno se dio cuenta de que su boca soplaba con fuerza hacia arriba, intentando levantar la capucha. Kiryu-Insan. ¿Puedes ayudarme a taparme la boca?, gritó urgentemente. Está bien, no hay problema. Kiryu-Insan acudió rápidamente y colocó su mano sobre la boca de Mizuno, deteniendo el flujo de aire. Ahora Mizuno no podía mover ni las extremidades ni hablar. Seguramente su cuerpo no tendría forma de escapar o quitarse la ropa. Pensando en su situación, una idea cruzó su mente: ¿acaso los entrenadores senior desaparecidos de la academia habían sido secuestrados por sus propias Uma de manera similar? No. No era momento de pensar en eso. Necesitaba una solución decisiva y permanente para evitar que su cuerpo siguiera abrazando a Kenhelo. Después de todo, Mizuno aún tenía que comer, bañarse y dormir. Esos momentos serían oportunidades inevitables. ¿Quién sabía qué ideas locas podría pensar su cerebro y ejecutar su cuerpo de inmediato?
Además, no podía tener a Rush Hour y Tokaicho pegadas a él constantemente. Sería como beber la poción del abrazo, y con una Uma más involucrada. Mizuno cerró los ojos, concentrado. ¿Debería pedirle a Kenhelo que se fuera al extranjero por una semana? Rechazado. Temía que su cuerpo amenazara a Kenhelo para que regresara, exponiendo su condición de Uma Mint o incluso transmitiéndolo en vivo al mundo. ¿Debería dejar que Tokaicho lo encerrara en un sótano oscuro? Rechazado. ¿Entrar al sótano? ¿No sería básicamente suicidarse? Entonces, ¿qué podía hacer para evitar que su cuerpo abrazara a Kenhelo sin revelar su condición de Uma Mint? Mientras pensaba desesperadamente, su garganta se movió. MMMMMMMM. La boca de Mizuno, todavía cubierta por la mano de Kiryu-in-san, emitió un sonido rítmico, como si tratara de comunicar algo urgente. ¿Entrenador Mizuno? Kiryu-in-san inclinó la cabeza, confundida. Tal vez tenía algo importante que decirle. MMMMMMM. Mizuno insistió nuevamente, claramente queriendo transmitir algo importante. Kiryu-in-san pensó por un momento. Podía cubrir su boca después, así que escucharía primero. Si era algo urgente, debía saberlo. Aflojando ligeramente la mano, preguntó. Entrenador Mizuno, ¿qué pasa? En cuanto su boca quedó libre, Mizuno pronunció 8 palabras confusas pero innegables. Kiryu y Naoi me gustas. Por 5. Todos los presentes, incluido Mizuno, quedaron congelados. Oni-sama. Entrenador. Los ojos de Rush Hour y Tokaicho se volvieron peligrosos, llenos de incredulidad. Entrenador Mizuno. Kiryu-in-san se puso nerviosa, entrelazó los dedos y desvió la mirada, incómoda. ¿No es un poco precipitado? Tal vez deberíamos pasar más tiempo juntos primero. ¿Mizuno? ¿En serio estás considerando eso? Incluso Kenhelo, a 20 metros de distancia, movió las orejas. Al parecer había escuchado la confesión y cruzó los brazos, lanzando una mirada hostil. Aprovechando la confusión, la boca de Mizuno volvió a soplar aire hacia la capucha. Bo-oh-oh. Maldita sí. Mizuno se sintió furioso por las tácticas de su cuerpo, confesar a una compañera para distraer a los demás y controlar toda la escena con audacia, plan brillante. Digno de él. Pero aún quería quejarse, ¿por qué la habilidad de su cuerpo de desatar potencial ilimitado en situaciones desesperadas era tan absurda? ¿No podía aparecer un villano poderoso para eliminar a quienes tienen esta habilidad? Entrenador Mizuno, esas palabras eran falsas, ¿verdad? Tokaicho lo miraba con los ojos vacíos, como si de decir que eran reales, lo encerrara eternamente para farmear experiencia en solitario. Falsas. Totalmente falsas. Mi boca dijo tonterías, exclamó Mizuno frenéticamente. Entonces, ¿quieres que vuelva a cubrir la boca de Oni-sama?, sugirió Rush Hour, levantando sus pequeñas manos cerca de su boca. Haría esto con gusto durante una semana. Aunque deseaba sinceramente la felicidad de Mizuno, escuchar que confesaba a otra le dolía profundamente. No pensó Mizuno, negando con la cabeza la sugerencia. Solo déjenme ir. Forzó una sonrisa amarga, mirando a Rush Hour y Tokaicho. Se había rendido. Rendido ante su propio cuerpo. Aunque sonaba arrogante, debía admitir que la capacidad de su cuerpo era invencible. Mizuno comprendió claramente, a menos que arriesgara su vida, nunca se vencería a sí mismo. Pero no había razón para arriesgarla, sin importar quién ganara, él siempre perdería.
Así que, en lugar de resistirse, aceptar su cuerpo parecía la mejor opción. Al menos se sentiría un poco menos miserable. Mizuno suspiró, mirando a Ken Helo a la distancia. Parece que durante toda la próxima semana no le quedará más opción que vivir abrazando a Ken Helo constantemente. Lo estás viendo en su audionovelas. Recuerda que puedes unirte como miembro ya sea en Patreon o en YouTube. Capítulo 215, Uma Musume Pretty Derby, al sótano. Mejiro McQueen realmente extrañaba a Mizuno. No, para ser precisa, extrañaba la bebida de miel que él preparaba. Desde que Mizuno desapareció repentinamente hace unas semanas, dejándola sin poder disfrutar de esa deliciosa bebida diaria, Mejiro McQueen sentía un arrepentimiento abrumador. Sí, arrepentimiento. Arrepentimiento por no haber enviado un camión lleno de guardaespaldas de la familia Mejiro para secuestrar a Mizuno de regreso mientras aún estaba disponible. De esa manera, no solo podría seguir saboreando sus bebidas de miel todos los días, sino que también sería mucho más fácil cumplir la misión que su abuela le había encomendado a ella y a sus hermanas: conquistar el corazón del entrenador Mizuno. Mejiro McQueen pensó amargamente: todo es culpa del entrenador Mizuno por ser demasiado considerado. Antes, cada vez que le enviaba un mensaje a Mizuno, en cuestión de minutos aparecía misteriosamente una bebida de miel fresca a su lado, como un sirviente leal siempre presente. Esta constante confiabilidad nunca le había hecho pensar qué pasaría si Mizuno desapareciera de repente. Era exactamente como la electricidad o el internet hoy en día: no crees que sean cruciales mientras los usas a diario, pero en el momento en que se corta la energía o la red, te das cuenta de que no podrías vivir ni un segundo sin ellos. Y Mejiro McQueen también notó que la bromista Gold Shep había desaparecido misteriosamente durante estas semanas. Dado que Gold Shep desapareció aproximadamente al mismo tiempo que Mizuno, McQueen sospechó brevemente que tal vez Gold Shep había secuestrado a Mizuno a Marte, y por eso ninguno de los dos había aparecido desde entonces. Entre su desesperada añoranza por las bebidas de miel y la constante insistencia de su abuela, Mejiro McQueen había soportado unas semanas muy estresantes. Si no fuera por las sonrisas tranquilizadoras de Haru Urara, que constantemente sanaban los corazones de todos, las semanas de ausencia de Mizuno habrían sumido no solo a ella, sino a todas la suma del equipo, en la más absoluta desesperación. Entrenador Mizuno, ¿dónde te has ido? Mejiro McQueen apoyó tristemente su delicada barbilla en la palma de su mano, caminando lentamente hacia el campo de entrenamiento de la academia. Hoy probablemente no volvería a ver al entrenador Mizuno. Seguramente sería Kiryu-san quien ayudaría con el entrenamiento una vez más. Si tan solo los otros entrenadores fueran exactamente como Mizuno, de buen corazón, hábiles en la instrucción, capaces de preparar deliciosas bebidas de miel y de inventar equipos de entrenamiento de alta calidad. Desafortunadamente, solo existe un entrenador Mizuno en el mundo. Si alguien más lo tomara, no habría segundas oportunidades. Mejiro McQueen juró silenciosamente que si alguna vez volvía a ver a Mizuno, reuniría de inmediato a sus hermanas. Ya fuera con persuasión amable o con fuerza bruta, definitivamente secuestrarían a Mizuno de regreso a la mansión Mejiro y cumplirían la misión que su abuela les había encargado. Justo cuando se dirigía a los terrenos de entrenamiento, se encontró con una compañera de su grupo. Buenos días, McQueen-chan. Haru Urara, con su habitual sonrisa radiante, se acercó alegremente y la saludó calurosamente. Buenos días, Urara-chan, respondió McQueen cortésmente. McQueen-chan, prueba esto. Haru Urara sacó una bebida de detrás de su espalda, le insertó una pajilla y se la ofreció a McQueen. ¿Qué es esto? Mejiro McQueen miró la bebida, sintiendo de repente una extraña familiaridad. ¿Por qué parece una bebida de miel? McQueen-chan, realmente querías una bebida de miel, ¿verdad? Haru Urara apretó ambos puños con entusiasmo.
Así que fui a preguntarle a la señora que vende bebidas de miel en el distrito comercial y trabajé como su asistente durante unos días, aprendí a prepararla y luego hice una especialmente para ti. Bebida de miel casera de Aru-Urara. Resistencia más 0. Motivación más 0. Curación más 100. Gracias, Urara-chan. Mejiro McQueen bebió la bebida de Urara, profundamente conmovida por la amabilidad de su compañera. Aunque la versión de Urara sabía como una bebida de miel normal, lejos de la versión cruel de Mizuno, el pensamiento sincero detrás de ella realmente calentó el corazón sombrío de Mejiro McQueen. McQueen-chan, vamos juntas a la pista, dijo Urara. Claro. Ya que las dos sumas se habían encontrado, decidieron caminar juntas hacia el campo de entrenamiento. McQueen-chan, tengo la sensación de que el entrenador San definitivamente volverá hoy, dijo Urara alegremente, su optimismo despreocupado elevando el ánimo de quien la rodeaba. Sí, quizás, sonrió cortésmente Mejiro McQueen, aunque la preocupación todavía nublaba su corazón. De hecho, Urara había estado diciendo lo mismo a todos cada día, instándolos a no perder la esperanza de que Mizuno regresara. Precisamente gracias a esta esperanza, todos pudieron soportar estos días insoportables, imaginando constantemente que Mizuno podría aparecer en cualquier momento para reír y jugar como antes, dudoso. Se podría decir que sin la constante tranquilidad de Urara, Mejiro McQueen probablemente ya habría usado los recursos de su familia para buscar en cada rincón oscuro del mundo y arrastrar al entrenador Mizuno de vuelta a la luz del día. Al llegar a la pista, Mejiro McQueen aún reflexionaba sobre dónde podría estar Mizuno cuando Urara de repente pareció ver algo, señalando emocionada hacia un lugar específico de la pista. McQueen-chan. Mira. Es el entrenador San. ¿Quién? McQueen aguzó los oídos inmediatamente, mirando hacia donde Urara señalaba. Pero a primera vista, solo vio a Tokaicho, Rush Hour y Kiryu Naoi de pie allí. Mizuno no estaba a la vista. Mejiro McQueen frunció la nariz, olfateando cuidadosamente el aire. Aunque había un tenue aroma a leche mezclado, ese inconfundible aroma a miel era definitivamente de Mizuno. Tras una observación persistente, una figura negra apareció gradualmente clara en su vista. Entrenador Mizuno. Mejiro McQueen se cubrió la boca, incapaz de ocultar su inmensa alegría. Después de semanas de ausencia, Mizuno realmente había regresado hoy. Pero... ¿HM? Mejiro McQueen de repente notó que la postura de Mizuno parecía extraña, como si estuviera sosteniendo algo con fuerza en sus brazos. Entrecerrando los ojos con suspicacia, se acercó para mirar y vio algo asombroso. «Ken Helo-san». Mejiro McQueen exclamó, su cola se erizó instantáneamente de sorpresa. Porque el entrenador Mizuno estaba sosteniendo a una de sus compañeras, Ken Helo, en sus brazos. ¿Por qué el entrenador Mizuno abrazaba a Ken Helo-san? ¿Y por qué estaban en una postura tan íntima? Mejiro McQueen recordaba claramente que Ken Helo tampoco debería tener idea de dónde había ido Mizuno. ¿Cómo pudo su relación avanzar tanto en solo unas semanas? ¿Acaso la desaparición de Mizuno fue en realidad para salir secretamente con Ken Helo-san? ¿Ahora se atrevían incluso a abrazarse abiertamente en los terrenos de la escuela como una pareja enamorada? ¿O no? Mejiro McQueen se agarró la cabeza con ansiedad, sintiendo que la situación se tornaba grave. Si esto era cierto, ¿qué pasaría con la misión que su abuela le había confiado? ¿Todavía sería posible encontrar a Ardan para apresurarse a seducir al entrenador Mizuno? Capítulo 216, Uma Musume Pretty Derby, al sótano. Rebobinando 3 minutos antes, cuando Mizuno todavía estaba atrapado entre Tokaicho y Rush Hour, completamente inmovilizado. Ustedes dos pueden soltarme ya, Mizuno negó con la cabeza, resignado, entregándose por completo a los deseos incontrolables de su cuerpo. Oni-sama, ¿está seguro de eso?
Rise Shaor levantó la cabeza, parpadeando con sus grandes e inocentes ojos hacia Mizuno. Bueno, Mizuno dudó por un instante. Entrenador, ¿está bien si solo te sigo sosteniendo así para siempre? Tokaicho también lo miró tiernamente. Suéltenme, respondió Mizuno de inmediato, con firme resolución. Está bien, las dos Suma asintieron obedientemente y, a regañadientes, soltaron sus brazos. En el instante en que Mizuno recuperó su libertad, sus piernas se movieron por sí solas, corriendo directamente hacia Ken Hello frente a él. Al ver a Mizuno acercarse como un novio separado de su amada durante años, Ken Hello presionó ambas manos contra su pecho, congelándose, sin saber qué hacer. ¿Debo correr? ¿Pero qué pasa si en realidad no quiero correr? Mientras observaba la figura de Mizuno aproximarse rápidamente, incluso sintió un leve impulso de correr hacia él y abrazarlo. Sin embargo, hacer eso arruinaría por completo su cuidadosamente cultivada imagen de élite. Además, muchos compañeros la estaban observando, la pura vergüenza hacía imposible que dejara de lado su orgullo y lo abrazara abiertamente. Finalmente, Ken Hello no huyó ni corrió hacia él, en cambio, cerró los ojos con decisión, abrió los brazos y se quedó allí, con el rostro rojo brillante, esperando que Mizuno llegara. Aunque a Mizuno solo le tomó unos segundos alcanzarla, para Ken Hello, que esperaba nerviosa, esos segundos se sintieron insoportablemente largos. Con los ojos cerrados, solo podía percibir la ubicación aproximada de Mizuno por el sonido, sin ver exactamente cuándo ni cómo la abrazaría. Esta incertidumbre hacía que su imaginación volara. ¿Vendrá directamente hacia mí? ¿Será un abrazo fuerte? ¿No me aplastará demasiado el pecho? Solo cuando finalmente fue suavemente envuelta en un cálido abrazo, con su rostro presionando suavemente contra su pecho y el aroma familiar llenando su nariz, el corazón nervioso de Ken Hello se relajó por fin. Inesperadamente, en ese momento, sintió una especie de alivio, algo como, finalmente lo abracé. Fufú, las orejas de Uma de Ken Hello se movieron emocionadas y instintivamente rozó su mejilla contra el pecho de Mizuno. ¿Ken Hello-san? Mizuno miró sorprendido a la orgullosa joven que normalmente exigía elogios constantes, sin poder creer que ahora se comportara como una niña mimada. Al darse cuenta de que su imagen digna se estaba derrumbando, Ken Hello levantó rápidamente la cabeza, pánico en su rostro. Su cara estaba más roja que una tetera hirviendo, con vapor casi saliendo de su cabeza. Eso. ¿No es lo que piensas? Sus ojos giraban rápidamente, mientras apretaba con fuerza la cintura de Mizuno. Solo estoy buscando una posición más cómoda. No lo malinterpretes. Entiendo. Pero no aprietes tanto mi espalda, gritó Mizuno, sintiendo que su cintura estaba a punto de romperse. Sorry. Al escuchar su grito, Ken Hello aflojó rápidamente su agarre y preguntó ansiosa: ¿estás lastimado? Estoy bien, de verdad. Mizuno apretó los dientes y negó con la cabeza. No estoy muerto, al menos, aunque casi me convierto en cierto maestro de cabello blanco que dijo, ganaría. Tokaicho, observando el abrazo desde la distancia, infló sus mejillas hasta parecer dos enormes bollos. Celos por N. Aunque, estrictamente hablando, en frecuencia y duración total de abrazos con Mizuno, Tokaicho estaría en primer lugar, aún deseaba que sus rivales siempre permanecieran en cero. Qué maravilloso sería estar sola en la cima. Oni Isama Rashaor compartía pensamientos similares a los de Tokaicho, pero con una capa extra de arrepentimiento. Arrepintiéndose de no haber desechado esa poción. O mejor aún, ¿por qué no la bebí yo misma en su momento? A diferencia de las dos Suma que miraban celosamente a Ken Hello, Kiryu-in-san tocó suavemente el hombro de Mizuno, planteando una pregunta muy importante. Entrenador Mizuno,
¿Dónde planean quedarse esta noche con Ken Helo-san? Ah, cierto, exclamaron Mizuno y Ken Helo al unísono. Debido al efecto forzado de la poción de abrazo, los dos estarían bloqueados en el abrazo durante toda la semana. Tendrían que permanecer juntos mientras comían, estudiaban, trabajaban e incluso dormían. De hecho, donde dormirían esa noche era un gran problema. El viejo dormitorio de los chicos secretos estaba siendo reubicado y reconstruido, y hasta que el nuevo dormitorio estuviera listo, Mizuno no tenía un lugar privado adecuado. No podían pasar la noche juntos en la sala de entrenamiento del equipo, ¿verdad? A Mizuno no le importaría, pero se negaba a que Kingalo, una adolescente en crecimiento, sufriera con él. Los estudiantes deberían dormir en camas cómodas. ¿Pero qué otras opciones había? ¿Deberían tal vez conseguir una habitación de hotel? No, no, no. Un entrenador registrándose en un hotel con una UMA sería demasiado escandaloso. Mientras Mizuno estaba profundamente preocupado por este dilema, una voz alegre e inocente llamó repentinamente desde cerca. Entrenador San. Haru Urara, con su sonrisa característica y radiante, corrió feliz hacia Mizuno y se detuvo frente a él. Entrenador San. Por fin has vuelto, todos te extrañaron mucho, ¿sabes? Yo también los extrañé. Mizuno logró liberar una mano y acariciar suavemente la cabeza de Urara. Se dio cuenta de que mientras se mantuvieran las condiciones para abrazar a Ken Helo, aparentemente aún podía usar sus manos libremente. Entrenador Mizuno. Detrás de Urara, Mejiro McQueen se acercó lentamente, aunque su mirada hacia Mizuno y Ken Helo era complicada. Su rostro descansaba ansiosamente sobre su mano, claramente pensativa. Entrenador Mizuno, ¿tú y Ken Helo-san se han convertido en pareja?, preguntó Mejiro McQueen con cautela. Al escuchar esto, Ken Helo cerró tímidamente los ojos, moviendo la cola suavemente. No confirmó ni negó la pregunta. Las caras de Tokaicho y Rice Shower se oscurecieron de inmediato. No. No lo malinterpreten. Mizuno negó con furia y explicó rápidamente la situación de nuevo. Ah, ya veo. Mejiro McQueen colocó su mano sobre su corazón, soltando un suspiro de alivio. Gracias a Dios. Esto significaba que la misión que su abuela le había asignado aún no había fallado y la familia Mejiro todavía tenía una oportunidad. En ese caso, finalmente podría probar ese honey drink del que había sido privada estas últimas semanas. Así, Mejiro McQueen extendió su mano con gracia. Entrenador Mizuno, un honey drink, por favor. Exigiendo una bebida inmediatamente después de verlo, ¿realmente piensa que soy una máquina expendedora? Sin embargo, Mizuno prefería esa impresión. Solo era una máquina expendedora ordinaria a su servicio, manteniendo nada más que una relación transaccional con Mejiro MC, que definitivamente sin ir más allá. Incluso con Mejiro Ardan, que disfrutaba discutir historia china con él, Mizuno simplemente la consideraba una estudiante aficionada a la clase de historia. Siempre encontraba razones para rechazar educadamente las invitaciones de la joven Uma a la finca familiar. ¿La finca Mejiro? Preferiría ser un mapioide hasta morir que poner un pie allí. Está bien. Mizuno finalmente aceptó, sacando materiales de su bolsillo para preparar rápidamente un honey drink fresco para Mejiro McQueen. Gracias. McQueen lo aceptó con entusiasmo y dio un largo sorbo de inmediato. El sabor dulce pero suave estimuló sus papilas gustativas, descendiendo suavemente por su garganta, esparciéndose cálidamente por su cuerpo y energizando cada célula. Las largas semanas de espera finalmente encontraron alivio en ese momento. Exhaló McQueen con deleite, sus ojos rodando ligeramente, pareciendo sospechosamente una adicta recibiendo su dosis tan esperada. Mizuno observó la extraña expresión de McQueen, deseando comentar desesperadamente.
Feli glotona. ¿Ahora tratas el honey drink como droga callejera? Justo entonces, una voz suave y casi como un zumbido de mosquito llamó desde el abrazo de Mizuno. Entrenador Mizuno. Kingalo, tímidamente, enterró su rostro en el pecho de Mizuno, murmurando muy suavemente. Esta noche quédate en mi dormitorio, ¿sí? Capítulo 217, Uma Musume Pretty Derby, al sótano. Medianoche. 12 de la noche. Academia Trasen. Afuera del salón de entrenamiento del equipo TAC. Una noche sin luna y con viento fuerte. Dos Umas se deslizaron entre la oscuridad, avanzando sigilosamente hacia la puerta. Vestían pijamas hogareñas, cada una con una almohada en brazos, como si vinieran a una especie de pijamada. Pero, ¿una pijamada dentro del salón de entrenamiento del equipo? Por más que lo miraras, eso era extraño. Una Uma con cabello esponjoso y un mechón blanco en forma de media luna en el flequillo revisó los alrededores. Al no ver a nadie, sacó una llave de su bolsillo y la introdujo en la cerradura del salón de entrenamiento del equipo TAC. Clic sonó la cerradura al abrirse. Fufú, los labios de Symbol y Rudolf se curvaron, dejando ver la emoción que no podía ocultar tras su rostro sereno. Con solo empujar suavemente la puerta, encontraría a cierto entrenador sin hogar obligado a dormir allí, y entonces podría lanzarse sobre él, inmovilizarlo y apiollarlo todo lo que quisiera. Presidenta, ¿realmente haremos esto?, preguntó la Uma detrás de ella, abrazando nerviosamente una almohada con estampado de girasoles contra su pecho. Si irrumpimos sin aviso, ¿no se enojará mucho el entrenador Mizuno? No. Rudolf negó con la cabeza, desestimando la duda de su subordinada. Primero dejó la puerta entreabierta, guardó la llave nuevamente y se volvió para susurrarle. Argrove, he pasado más tiempo con el entrenador Mizuno que tú. Lo entiendo mejor. Aunque es hábil y esquivo, siempre pretendiendo ser un maestro ermitaño intocable, en realidad su corazón es muy frágil. Si eres un poco insistente, si lo amenazas con un mapio y si no obedece, inmediatamente caerá de rodillas y se arrastrará para masajear tus pies, y lo hace muy bien. Si quisieras compararlo con un animal, sería como un husky fingiendo ser lobo. Se ve misterioso y distante la mayor parte del tiempo, pero en el momento en que un Uma más fuerte lo inmoviliza, solo puede emitir pequeños sonidos de rendición, Así que cuanto más lo presiones, más obediente se vuelve. Por eso, mientras ataquemos rápido y con fuerza, el entrenador Mizuno ni siquiera tendrá tiempo de enojarse. Solo se aferrará a nuestras piernas y obedientemente masajeará nuestros pies. Argrove escuchaba la explicación de Rudolf con expresión grave, claramente no convencida. Rudolf tenía razón, el entrenador Mizuno era del tipo que cedía cuando estaba acorralado. Pero Argrove podía notar, tal vez eso solo era apariencia. En el fondo, probablemente siempre estaba planeando una ruta de escape. Su sumisión momentánea podría ser solo para un mejor contraataque en el futuro. Como dice el dicho, un melón forzado no es dulce. Actuar así con el entrenador Mizuno era como vaciar el estanque para atrapar peces, un día lo perderían por completo. Presidenta Argrove comenzó a objetar, pero Rudolf la interrumpió. Argrove, si crees que está mal, puedes irte por tu cuenta. Mientras hablaba, Rudolf ya imaginaba el momento de irrumpir, Mizuno de rodillas besando sus pies, su sonrisa se ensanchó aún más, casi babeando en las comisuras de la boca. El pecado de esta noche déjamelo a mí sola. Argrove miró la expresión jubilosa de Rudolf, apretando su almohada, dividida por la duda. ¿Debería irse? Si se quedaba, sorprender a un hombre en plena noche la haría parecer una completa pervertida. Pero si se iba. El entrenador Mizuno sería solo de la presidenta Rudolf. Olvídalo al final, Argrove no se fue.
Dio un paso adelante, colocando su mano en la puerta del salón junto a Rudolf. Un melón forzado puede no ser dulce, pero sí sacia la sed. Al menos que ella experimentara, una sola vez, lo que se sentía tener al entrenador Mizuno masajeándole los pies. Solo un gusto. Prometió no volverse codiciosa. Fufu al ver a Argrud tan comprensiva, Rudolf asintió satisfecha. Verdaderamente su asistente más confiable siempre captaba rápidamente su intención. Bueno excepto cuando se trataba de malos juegos de palabras. ¿Lista?, preguntó Rudolf. Ergrub asintió. Bien, en 3. 3. 2. 1. Al contar el final, las dos Suma empujaron la puerta y irrumpieron. Entrenador Mizuno. Vamos a apoyarte. Rudolf gritó, ya imaginando la reacción de pánico de Mizuno girando como un animal asustado. Pero para asombro de Rudolf y Argrub, el salón estaba completamente vacío. No solo eso, las mesas y sillas estaban ordenadas. No había rastro alguno de alguien durmiendo allí. El entrenador Mizuno no estaba. ¿Dónde está? Mientras tanto, al otro lado del campus dormitorio Rito, dentro de la habitación de Ken Hello. Acostado en la cama de Ken Hello, Mizuno se estremeció de repente, sintiendo como si un huma aterrador tramara algo sobre él. Entrenador Mizuno, ¿tienes frío?, susurró Ken Hello. No respondió Mizuno en voz baja. Si tienes frío, puedes tirar un poco de la manta. Está bien, de verdad. Hablaban en tono bajo, como temiendo despertar a alguien. La razón era que entre ellos se encontraba Aru Urara, ya profundamente dormida y soñando. Urara había querido unirse a su abrazo, así que antes de acostarse se había metido entre Mizuno y Ken Hello, formando un abrazo de 3 personas. ZZZZZ disfrutando del calor combinado de mamá y papá, Urara dormía tranquila y cómoda. Debido a que abrazarse así resultaba incómodo, Mizuno y Ken Hello no se habían bañado ni cambiado, solo se limpiaron con toallas húmedas antes de acostarse. Mizuno miró a la dormida Urara en el medio, luego a Ken Hello frente a él, ojos cerrados con fuerza pero claramente igual de despierto que él, y no pudo evitar sentirse un poco sentimental. ¿Es esto un anticipo de la vida con una hija mayor y una hija menor durmiendo conmigo? Mizuno pensó en cuántas Suma habían terminado compartiendo cama con él recientemente. Gold Ship, Rudolf, Argrub, y ahora Ken Hello y Urara. Aunque nunca había pasado nada impropio, Mizuno sentía cada vez más que quizá tenía las cualidades de un almohadón de cuerpo huma. De lo contrario, ¿por qué tantas Suma querían dormir a su lado? Espero ser solo una almohada simple y no algo con otras funciones, rezó en silencio. Una noche sin sueño. Capítulo 218, Uma Musume Pretty Derby, al sótano, 218. Ring ring. Mañana. La alarma del teléfono junto a su almohada sonó, sacando a Mizuno de su estado casi meditativo. Temeroso de despertar a las dos Suma que dormían con él, extendió la mano y la silenció en 0,9 segundos más rápido que el 99% del mundo. Al abrir los ojos, Mizuno encontró a Ken Hello mirándolo fijamente. ¿Tú tampoco dormiste?, preguntó. La débil respuesta de Ken Hello, con los párpados pesados por el sueño, lo dijo todo. Viéndola tan agotada, Mizuno supuso que probablemente había pasado la noche igual que él, acostada despierta. Y realmente, ¿quién no lo haría? Compartir la cama, abrazar a alguien del sexo opuesto cuyo pasado era un misterio total, cara oculta para no ver cómo era realmente excepto por un ángel puro como Aru Urara, ¿quién podría dormir tranquilo?
No puedo comer más como esperaba. Urara estaba profundamente dormida, ajena a la alarma, masticando zanahorias en su sueño. King Galo acarició con cariño la cabeza de Urara, luego le preguntó suavemente a Mizuno. ¿Te vas a levantar? Se sorprendió de que Mizuno hubiera puesto la alarma tan temprano. Apenas amanecía, serían las 5 o 6 a.m. La primera clase en Trasen no comenzaba hasta las 9. La mayoría podía dormir hasta las 8. Y aún así, Mizuno no solo se había acostado más tarde que los demás, sino que se levantaba 2 o 3 horas antes. King Galo no pudo evitar preguntarse si su cuerpo estaba hecho de acero. Si Mizuno hubiera sabido lo que pensaba, probablemente habría esbozado una sonrisa amarga, entrelazado las manos a la espalda, levantado la vista al cielo con ese aire de maestro ermitaño y dicho con tono nostálgico y de nunca más. 3 años en el infierno. No hay prisa. Duerme un poco más. Mizuno imitó a Kenhelo, acariciando la cabeza de Urara, sin moverse para levantarse. Si fuera solo él, ya se habría lavado a la velocidad de la luz y estaría en su escritorio planificando los entrenamientos de la suma para las próximas semanas. Pero ahora tenía a 2 chicas creciendo a su lado. Sin querer perturbar su sueño, por una vez, Mizuno estaba durmiendo un poco más. Mizuno tomó su teléfono para revisar noticias. Descubrió que pasada la medianoche, Symbol y Rudolf le había enviado un mensaje. Chat con el presidente Rudolf. Rudolf, ¿dónde fuiste? 019. HM. Mizuno frunció el ceño. ¿Por qué Rudolf le enviaba un mensaje a medianoche preguntando dónde estaba? Le dio la imagen de un gran lobo malvado entrando en la casa de un conejo, sin encontrar al delicioso conejo dentro, y llamándolo, ¿por qué no estás en casa? Mizuno no se atrevió a responder. Simplemente salió del chat y siguió revisando titulares. Mientras tanto, también escribió nuevos elogios para Kenhelo y se los envió. Curiosa, Kenhelo sintió vibrar su teléfono. Al abrirlo, vio un mensaje de Mizuno. Pantalla tras pantalla, leía palabras de admiración por ella, dignas de una Uma Musume de primera categoría. La somnolencia de Kenhelo desapareció. Su cola, antes floja, se levantó, barriendo las sábanas una y otra vez. El entrenador Mizuno recordaba. Pensó que después de su desaparición de semanas, seguro se olvidaría de llenarla de elogios. Pero para su sorpresa, Mizuno lo mantenía, recordándolo incluso ahora como siempre, cada mañana al despertar, enviándole palabras de admiración. Era como la heroína de un drama televisivo que, antes de salir de casa, siempre recibe el suave beso en la frente de su esposo. King Galo enterró la cara bajo la manta, el aire caliente escapando mientras sus orejas expuestas se movían frenéticamente contra la almohada. ¿Mizuno? Esperaba que Kenhelo rompiera en una risa de dama noble al ver sus elogios, pero en cambio actuaba tímida. Menos como una noble recibiendo tributos, más como una chica recibiendo una carta de amor. Mizuno releyó rápidamente lo que había enviado, sin encontrar nada extraño. Las palabras, el tono igual que siempre. ¿Por qué reaccionaba tan diferente hoy? No lo entendía, así que se encogió de hombros y volvió feliz a revisar su feed. Media hora después, cansado, dejó el teléfono y cerró los ojos nuevamente. 5 minutos después, Kenhelo sintió que su rubor disminuía y se asomó bajo la manta para observar en secreto a Mizuno frente a ella. Aún no podía ver su verdadero rostro entre la oscuridad de la capucha y el cuello alto. Pero eso ya no importaba. Antes, para convertirse en una Uma de primera, juzgaría a un posible entrenador por conocimiento, actitud, capacidad de enseñanza y también por apariencia, gusto, estatus social.
Pero después de estos meses con Mizuno y los elogios de esta mañana, Kenhelo había comprendido lentamente, la apariencia no determina quién es verdaderamente de primera. Un rostro bello no garantiza grandes logros. Un rostro común no significa que alguien siempre será un don nadie. Lo único que convence a todos, el verdadero de primera, es la fuerza y un corazón firme y bondadoso. Cuando alguien logra lo que nadie más puede, sin perder su esencia, no importa su apariencia ni su edad, sentirá sinceramente que es atractivo, hermoso. Y acostado frente a ella ahora, Mizuno era exactamente esa persona. Fuerte, amable, bondadoso. En cuanto a su apariencia real, Kenhelo decidió que ya no importaba. Era de primera. Un entrenador de primera de una Uma Musume no necesitaba cosas superficiales como esa. Espera. No, eso está mal. Kinga lo recordó de repente, ni siquiera era la Uma asignada de Mizuno todavía. Porque Mizuno trataba a cada Uma de su equipo por igual, elaborando un plan de entrenamiento personalizado para cada una, ella misma lo había olvidado y asumido que ya era su carga. Si incluso ahora no era oficialmente su Uma, ¿no estaba traicionando su buena voluntad la forma en que él pensaba en ella cada día? Sí, sí, Kenhelo asintió consigo misma. Tenía sentido. Pero luego otro pensamiento la golpeó, y negó con la cabeza. Oh, Esperano, no. Recordó cómo su amiga Seiyun Sky le había advertido, los elogios diarios de Mizuno no eran sobre tomarla como su Uma, tenían otro significado. El entrenador Mizuno la elogiaba cada día porque le gustaba. Estaba confesando su amor. Sí. Kinga Alo, mirando a Mizuno sosteniéndola mientras ella abrazaba a Urara, esta cálida escena familiar, sintió que su convicción se fortalecía. Tras mucha lucha interna, finalmente mordió su labio y se armó de valor. Extendió la mano, tocó el hombro de Mizuno y susurró suavemente. Hola, entrenador Mizuno. ¿MM? ¿Qué pasa? Mizuno abrió los ojos, con la expresión desconcertada de alguien que fue arrastrado a admirar la luna junto al lago mientras dormía a medianoche. Kinga lo mordió suavemente su labio, tímida, y susurró. ¿Sobre ser mi novio estás listo? Capítulo 219, Uma Musume Pretty Derby, al sótano, 219. ¿N novio? Mizuno, ya profundamente confundido, se volvió aún más desconcertado al escuchar la pregunta de Kenhelo. Ya sabes, eso. Al ver que Mizuno no parecía entender, Kenhelo lo recordó. Hablamos de esto antes, ¿recuerdas? Los requisitos que puse para encontrar un novio. Ah, eso Mizuno finalmente recordó tras la pista. Había sido un día antes, cuando Kenhelo se le acercó de repente con una lista de condiciones que su futuro novio debía cumplir. Para convertirse en su novio, debía ser absolutamente devoto, obedecer cada una de sus órdenes y tomar precauciones durante Uma Pyoi, ya que todavía tenía carreras próximas. Luego, ella imperiosamente ordenó a Mizuno ayudarla a encontrar un novio adecuado. Pero Mizuno apenas conocía a sus colegas en Trasen, y los pocos que conocía ya tenían pareja. ¿Dónde se suponía que iba a encontrar un chico de calidad para Kenhelo? Así que Mizuno negó con la cabeza y respondió. Todavía no he preparado nada. En su interior, se quejaba. ¿No es demasiado pedirle a un chico que nunca ha tenido novia que encuentre un novio para ti? Además, he estado increíblemente ocupado últimamente. ¿Dónde voy a encontrar tiempo para una tarea tan rara como encontrarte un novio? ¿Es así? Kinga lo parecía un poco decepcionada, pero se negó a rendirse y presionó. ¿Entonces cuándo estarás listo? Mizuno se mostró preocupado.
Pedirle a alguien como él, que no tenía absolutamente ninguna habilidad para emparejar personas, que encontrara un compañero adecuado probablemente ni siquiera en esta vida. Esto no es algo que puedas manejar solo, tienes que tomar la iniciativa tú misma para que suceda, sugirió suavemente Mizuno. En otras palabras, si quieres un novio, búscalo tú misma. Pero para Ken Hello, estas palabras tenían un significado completamente distinto. Tomar la iniciativa yo misma. Ken Hello sonrojada bajó la cabeza, incapaz de mirar a Mizuno. En ese caso, cuando Urara-chan no esté seré más proactiva. Ah, sí, tiene sentido. Mizuno asintió aprobatoriamente. Era mejor evitar hablar de temas de cita cerca de Urara, todavía era demasiado joven para escuchar esas cosas. Yu Ken Hello no dijo más, optando por enterrar nuevamente la cabeza bajo las sábanas. A las 7:30, la alarma de Ken Hello finalmente sonó. Rin rin rin. King Galo salió de las cobijas, apagó la alarma y acarició suavemente la mejilla de Urara. Urara-chan, es hora de despertar. Urara frotó sus ojos soñolientos, despertando con una sonrisa y saludando a los dos adultos que la tenían. Buenos días, Alo-chan. Buenos días, Urara-chan. Buenos días, Trainer-san. Buenos días, Angem. Buenos días, Urara. Mizuno tosió incómodamente, casi diciendo algo incorrecto. Urara-chan, déjame ayudarte a cambiarte, dijo suavemente Ken Hello, peinando el cabello de Urara. Está bien. Urara sintió con la cabeza, todavía somnolienta. No puedes mirar, advirtió Ken Hello seriamente a Mizuno. No lo haré. Mizuno sacó un cono de tráfico y se lo colocó sobre la cabeza, bloqueando completamente su visión. Luego se movieron ligeramente, Mizuno abrazando la cintura de Ken Hello por detrás, facilitando que ella ayudara a Urara a lavarse y vestirse. King Galo realmente merecía su estatus como mamá de Urara. En unos 5 minutos, cambió la ropa de Urara, la ayudó a asearse y organizó su mochila colgándosela al hombro. Arigato, Alo-chan. Urara sonrió ampliamente a Ken Hello. Alo-chan realmente se siente como una mamá. Ken Hello desvió tímidamente la cara, echando un rápido vistazo a Mizuno detrás de ella. ¿Y Trainer Mizuno? King Galo levantó la mano, señalando a Mizuno. En cuanto a Trainer-san, Urara lo observó, ahora con el cono sobre su cabeza, y luego se rió, anunciando. Como un papá. Gu. Estoy conmovido. Mizuno se secó dramáticamente las lágrimas imaginarias, abrazando por completo la sensación de ser un orgulloso papá. Aunque en realidad, hubiera preferido que Urara lo viera más como un hermano mayor. Me voy a clase ahora. Nos vemos luego, Alo-chan. Nos vemos, Trainer-san. Nos vemos. Los dos casi inseparables mamá y papá se quedaron en la puerta, saludando continuamente mientras Urara se alejaba trotando con su mochila. Trainer Mizuno. Urara se ha ido, dijo Ken Hello suavemente, bajando tímidamente la cabeza y girando nerviosamente un dedo, insinuando. ¿Qué deberíamos hacer ahora? Mizuno se quedó congelado un momento, sin captar de inmediato su insinuación. Tras pensarlo, llegó a la interpretación más razonable. Ken Hello probablemente se refería a ir a sus clases matutinas. Era un problema serio. Después de todo, Mizuno no podía simplemente llevar a Ken Hello al edificio de la escuela, sería demasiado incómodo. Y definitivamente no quería estar rodeado por un montón de Uma Musume curiosas, siendo etiquetado de pervertido para siempre. Supongo que no hay otra manera. Mizuno se quitó el cono de la cabeza, lo guardó nuevamente en su dimensión de bolsillo, y se rascó la capucha, profundamente preocupado. Solo tómate la semana libre de clases. Yo te enseñaré personalmente el nuevo material.
Ooka respondió suavemente Kenhelo, con las mejillas ligeramente rojas y la cola enrollándose discretamente alrededor de la pierna de Mizuno. ¿Entonces vamos a empezar ahora? King Halo levantó la mirada hacia Mizuno, con los ojos llenos de nerviosismo y anticipación. ¿Mizuno? ¿Empezar qué? ¿Estudiar? No, no aquí Mizuno negó con la cabeza. La habitación era demasiado pequeña y estrecha, definitivamente no era adecuada para enseñar. Además, estaba en territorio de Uma, con un nivel de riesgo altísimo. Así que Mizuno no quiso quedarse, sugiriendo rápidamente. Vamos al gimnasio de entrenamiento. Allí será más cómodo. ¿El gimnasio de entrenamiento? Al escuchar esto, Kenhelo se sonrojó instantáneamente, desde el cuello hasta las orejas. Sus orejas de caballo rozaron suavemente la barbilla de Mizuno mientras tartamudeaba. ¿No es un poco atrevido ese lugar? ¿Mizuno? ¿Qué extraño está imaginando ahora? ¿Mi hija está creciendo demasiado rápido? Como padre, se sentía cada vez más desconcertado por los pensamientos de la niña. Capítulo 220, Uma Musume Pretty Derby, To the Basement, 220, 100 Stones. Mizuno había comprendido que, aunque los efectos de la poción de abrazo eran increíblemente fuertes, si no sostenía al objetivo especificado, su cuerpo intentaría de cualquier manera cumplir lo que su cerebro ideara. Mientras mantuviera al objetivo entre sus brazos, todo estaba bien. La poción no se revelaría sin importar la posición que adoptara, ya fuera sosteniendo a alguien románticamente como un protagonista de anime, o heroicamente cargando a alguien con un brazo. Siempre que fuese un abrazo físico, estaría seguro. Dentro de estas condiciones, Mizuno encontró la postura más práctica para salir con Kenhelo. Un porte de princesa. Con un brazo apoyando la espalda pequeña de Kenhelo y el otro bajo sus rodillas, envueltas en medias blancas impecables, Mizuno la sostuvo con seguridad mientras caminaba hacia la sala de entrenamiento del Team TSI, tomando un camino familiar y discreto. Tal vez porque era la primera vez que Kenhelo era cargada así, se cubrió tímidamente la cara ligeramente acalorada con ambas manos, espiando a Mizuno a través de sus dedos. Quizá temía caerse, porque su cola también se enrollaba firmemente alrededor del brazo de Mizuno. Relájate, no tengas miedo. Confía en mí, está perfectamente seguro, la tranquilizó Mizuno. Como no iba a tener miedo, murmuró Kenhelo, nerviosa, rizando los dedos de los pies. Es mi primera vez. Mizuno frunció el ceño. Sintió que algo estaba mal de nuevo, pero no lograba identificar exactamente qué. Si llamabas normal a la conversación, seguía sintiéndose extrañamente inapropiada. Pero si la llamabas extraña mientras no pensases mal, parecía completamente inocente. Mizuno realmente quería entender si era un problema suyo, pero no se atrevía a preguntar. Después de todo, si Kenhelo decía que no, ¿no parecería un pervertido con la mente sucia? Así que decidió abandonar el tema. Guardó silencio y continuó cargando a Kenhelo hacia la sala de entrenamiento. Pero su silencio solo convenció más a Kenhelo de que él realmente tenía esas intenciones. Kenhelo se mordió el labio ansiosamente, sintiendo como el calor subía en su abdomen, frotando sus piernas inconscientemente. Como una Musume acostumbrada a destacar entre todos, era su primera vez siendo tratada de forma tan dominante, recostada obedientemente en los brazos de alguien, entregándose por completo a su cuidado. ¿Cómo describirlo? ¿Como una esposa delicada en un drama televisivo siendo manejada por un CEO autoritario? No se sentía mal. De hecho, era sorprendentemente excitante, hasta provocándole ganas de experimentar un poco más. Ya. King Halo chilló tímidamente, con vapor prácticamente saliendo de su cabeza.
Al mirar a la tímida y temblorosa Uma Musume en sus brazos, la expresión de Mizuno se retorció como un pretzel recién horneado. ¿Quién eres tú? Mizuno de repente sospechó que se había aislado demasiado tiempo en el parterre de flores, porque ya no entendía los pensamientos ni palabras de Ken Helo. Quería saber dónde había desaparecido la orgullosa joven de primera clase, que reía nobles o ante cualquier elogio. ¿Por qué, después de unas semanas, se había convertido en esta adolescente tímida y enamorada? Mizuno sintió un dolor de cabeza y quiso frotarse las sienes, pero ambas manos estaban ocupadas. Aceleró el paso hacia la sala de entrenamiento, intentando llegar lo antes posible para sentarse y ordenar sus cada vez más caóticos pensamientos. Si solo puedo llegar, ignoró los extraños sonidos de Ken Helo en sus brazos, enfocando sus ojos en el camino, como un soldado corriendo para lanzar una bomba de tiempo antes de que explote. Si la bomba detonaría primero o él llegaría a tiempo, aún era incierto. Tras unos 5 minutos, Mizuno finalmente llegó a la puerta de la sala de entrenamiento del Team TSE. Suavemente bajó a Ken Helo, pasando a un abrazo con un brazo. Con la mano libre, sacó la llave y abrió la puerta. Vamos finalmente a entrar. King Halo, sonrojada, enterrando su rostro tímidamente en el hombro de Mizuno, murmuró. Entrenador Mizuno, por favor, sea gentil. Mizuno se congeló en medio de la apertura de la puerta. Santo cielo. ¿Qué estás diciendo? Solo planeaba dar clases normales. ¿No soy un maestro estricto que disciplina con regla? ¿Qué es esto de ser gentil? No me digas que al entrar, planeas un mapioi conmigo. Mizuno no tenía idea y realmente no podía creer que Ken Helo hiciera tal cosa. Al recordarlo, nunca había hecho ningún esfuerzo por ganarse su afecto. Excepto el contacto forzado de hoy por la poción de abrazo, siempre había mantenido distancia. ¿Acaso no había hecho nada? Nunca había entrado en su rango de ataque, siempre manteniéndose seguro, y hoy, en el primer encuentro, su HP había caído misteriosamente a su rango máximo. Entrenador Mizuno, no vamos a entrar. King Halo levantó la cabeza, su mirada vidriosa. ¿O realmente tengo que tomar la iniciativa? Mizuno miró la extraña expresión invitante de Ken Helo, con todas las alarmas sonando en su cabeza. No puede ser lo que estoy pensando, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal si estudiamos justo aquí, junto a la puerta? Propuso nerviosamente, agarrando con rapidez la manija, intentando cerrar la brecha que él mismo había abierto. ¡Bam! Pero antes de que la puerta se cerrara por completo, Ken Helo la bloqueó firmemente. ¿Quieres hacer este tipo de cosas a plena luz del día? Eso es demasiado pervertido. Mizuno no entendía cómo enseñar a alguien en público podía ser pervertido. Respondió en blanco. Lo es. Lo hago todo el tiempo. King Halo lo miró con asombro, incapaz de creer que alguien normalmente tan cauteloso como Mizuno tuviera un lado privado tan salvaje. De ninguna manera. Me niego absolutamente. King Halo sacudió la cabeza, con actitud resuelta. Solo entra de una vez ya. Espera, no podemos. Pero mientras discutían junto a la puerta, ésta se abrió desde dentro. Dentro de la sala de entrenamiento estaba Symbol y Rudolph, en pijama, mirando cálidamente a Mizuno y Ken Helo abrazados en el umbral. Oh, ¿ustedes dos son huéspedes buscando reservar una habitación aquí? Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Miembros recientes de YouTube. Viajero de la Niebla. Lucifer, Estrella de Muerte. Hank. Adán Ramos. Sergio Vidaurri. Skeleton. Souta. Croune Gotes. Knack.
Oswaldo Escandón Báez. Facundo Nahuel Erazo. Andy 24. Kuroko Rictor. Iron Warrior. Dael. El jugador. Lady DR. USS Amman. Jesús Garduza. Papa Frita. Víctor Lenobón. Didio Valdés. Cristian Medina. The Penguin. Gonzalo Aros. Benjamín Espinosa. Nahuel Prolatin. Alex. Cristian Murillo. Brandon Niño. Chichón. De los Santos Cortes Víctor Adrián. San 104. Artur. Brandy. Okami. BFA. El K-Gamer. Ripe Shinigami. Gastro. Espíritu de luz y oscuridad. Nada 2.0. Burly Monster 0038. Max Carita riéndose. Capi Rula. Walter. Lúmenes. Alain Adalid. Feeling. Emanuel LH. Utomidueña. Razo 518. El último cazador. Brandon Hermosilla. Canelita. Marco Antonio Paredes de Jesús. Jordin Muñoz. Eric Zamora. Bokchi de Bokch 01. ISG Ayain. Dylan Gómez. Sebastián Agustín Gómez. Sebastián. Nicot 091. Andy Pariona. Saito Dávila. Tomás Ramos. ZD1. Verde 123K. Z Fanfix. Jonathan Fernando Diego Morales. El Sidiu. Pato Feliz. Daiki S2. Infinite Cross. Stars Cremosa. Ronin. Ángel Valdés. Fox Random 13. Kinji Fukuara. Yogurt. Pavel Riveros Villasana. Aiden Strick SL. Otto JPG. Gabriel Mendoza. Me encanta dormir 1020. Mufasa. Yagami. Madara Animes. Lacter Fandub. New Face HRT. Johnny Leone. Eric Santiago. Jesús García. Tom SM. Carlos Ramírez. Bradley Torres Enquis. Juan José Mejía. Lucas. Edgar Hernández Gómez. Eduardo Bon. Skuy Wolf. Luis Fernando. Psycho. Andrés Vidal. Adonis Alvarez. Milton López. José Luis Rodríguez García. Lucas Alves de Moura. Aitor Torre. Fardeus. 28F. Coro 0459. José Jiménez. Josué Castro. Germán Vázquez. Giancarlo Romero.
Johnny Alexander Córdoba Herrera. Ronald Alba Colque. Edgar Aguirre Quiroga. Fernando Gijón. K4T. José Díaz. Johan Amaro Portillo. Eco. Darkus. Salmón Bock. Francisco Álvarez. Alejandro 9901 Anime. Juan Carlos Islas Valles. Song Hyun Park. Michael. Dio Brando. Destorollar. Saúl Harold Cisneros Mora. Víctor Hernández. Goliat Esparta. Abraham Alvarado. GSH. WMJ. Quiro. Tiago Ramayón. Daniels. Neofanfix 11. Ernest Io. Rodrigo Olvera. Asterion Nova. Wendy Mengíbar. Sir CF. CW. Doctor Mundo. Lord X. Daniel Zamudio. Juan Cárdenas. TRBRK. Bill Casas. Hirai Uzumaki. Cosme Márquez Tecpa. Kotori Kane. Salvador García. Jonathan Gómez. Park Teorías. Infinity Red. Crisiel Karma. Santino Moreno. Narufan 01. Cristian Domínguez. Juan. Arlequín. Grandi 17 Fanfics. Luis García. Kim Moimon. Muchas gracias a todos, son unos capos.